La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Nos escuchan en todo Lima a través de Radio Santa Rosa. En Chimbote nos están escuchando por RSD Radio Santo Domingo. Arequipa nos escucha a través de Radio San Martín, Veritas. Radio Veritas nos escuchan en todo Cusco, y en Ucayali nos escuchan por Radio Cepagua, en la Convención por Radio Quiabamba, en Puerto Maldonado por Radio Madre de Dios. En Huánuco, a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Anca Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, es la radio del arzobispado de Huancayo, Sati por Radio Milenio y AM Tagua nos pone en todo el Perú a través de los podcasts. Rosa María Palacios, muy buenos días. Buenos días, amigos en todo el Perú. Vamos a hacer nuestro chat acá, amigos de Rosita, ¿no? Si César Inostroza tenía amigos de Cecitar, ¿por qué no podemos tener amigos de Rosita? Total, somos Radio Santa Rosa. Bromas aparte, amigos en todo el Perú y en el extranjero que nos escuchan, hoy día amanecemos nuevamente con el famoso juez César Inostroza Pariachi en la noticia. El Comercio, a través de la investigación de Graciela Villasís, pone en portada una fotografía del señor César Inostroza Pariachi, hoy preso en Madrid, rodeado de juezas, no cualquier señorita, juezas, que están celebrando sus cumpleañitos con torta y todo. No tiene nada de malo, por supuesto, reunirse a celebrar el santo de un colega, ¿no? Finalmente, acá también lo hacemos y en todas partes. Lo complicado de esta historia es que la jueza María Jessica León Yarango, que parece el círculo de los amigos de Cercitar, es parte del colegiado que tiene que decidir la prisión preventiva de Keiko Fujimori. Y eso, por supuesto, siendo una juez que ha sido recusada por el fiscal Vela, deja mucho que desear. Sabemos que Cecitar se reunía con la señora K, o pretendía reunirse con la señora K. Sabemos que la señora K tenía una casación en la sala de Cecitar que resultaba favorable, y que si no resultó favorable es porque a Cecitar lo expectoraron del Poder Judicial. Ese es todo el problema. Entonces, estas relaciones entre personas con poder en el Poder Judicial, con tan pocos protocolos, digamos, son muy sospechosas. No quiere decir nada que este conjunto de señoras se reúna con César Inostroza y que el chat se llame Los Amigos de Cercitar, según la señora magistrada, a la cual Graciela Villasís pudo entrevistar por vía telefónica. Le dijo que ella conocía ese chat como Amigos del Poder Judicial y le mandó el icono correspondiente, en fin. Pero bueno, esto llama pues a la suspicacia inmediata, ¿no? Por decoro, como dicen, la jueza debería excusarse. Pero claro, ese artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ese del decoro, como que no lo conocen mucho, ¿no? Por decoro, es decir, cuando yo creo que efectivamente me piden algo que puede generarme un conflicto de interés, y yo digo, ¿sabes qué? Mejor no. Y me ha pasado muchas veces en la vida. Esta semana me pidieron algo, y ¿sabes qué? Por razones de conflicto de interés yo prefiero abstenerme. ¿Por qué? Porque tienes que cuidar, ¿no es cierto? Cierto prestigio, cierta, ¿no? Respeto que tienes por el público. Muy bien, la señora jueza no le había contado esto a nadie. La señora María Jessica León Yarango no había contado esta historia, pero sale bien sonriente en la foto y ella reconoce que efectivamente es la foto y que le están cantando su Happy Birthday al señor Cecitar Inostroza. Ay, Dios mío, qué manera de saltar a titulares, por Dios. Pero en fin, tal vez la información más importante es la que nos manda el diario O Globo de Brasil. El diario O Globo ha señalado que la información que va a proporcionar Odebrecht sobre el caso Lava Jato en el Perú tendrá efectos devastadores en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, que los funcionarios de Odebrecht tienen que corroborar todo lo que han dicho y comprometerse a decirlo ante un juez. Porque como ustedes saben, un testimonio dado al fiscal no tiene ningún valor si en el juicio oral no se ratifica ante un juez. Y obviamente de lo que digan ahora vendrán traducciones, legalizaciones, etcétera, todas las formalidades propias para que estas declaraciones se conviertan en
instrumentos que se exhiban en el proceso. Muy bien. O sea, de lo que ya sabemos, la formalización. De lo que no sabemos, hay varios aspectos interesantes. Uno son las campañas de los propios congresistas. Varios congresistas, que hasta ahora no sabemos cuáles son, han recibido dinero directamente a la mano de Odebrecht para sus campañas personales. Eso probablemente nos vamos a enterar. Ojalá que lo cuenten ellos antes, pero tal vez nos enteremos. Yo reitero, no es delito. Pero tú no puedes lanzarte de abanderado de la lucha contra la corrupción, ¿no es cierto? Si Odebrecht se financió tu campaña y por lo menos no nos lo cuentas de antemano, ¿no? Bueno, también, evidentemente, el caso de Alan García. El caso de Alan García es un caso importante porque no podemos entender cómo así Barata le dice a Mestre que consigne 24 millones de dólares de coimas en el tren eléctrico y Mestre diga yo solamente fui responsable de repartir 8, entre las que se encuentra todo el dinero de Cuba y sus amigos y el de Atala. No, el de Atala lo manejó Barata aparentemente aparte. ¿Ok? Pero eso suma 10, faltan 14. ¿Dónde están los 14 millones de dólares que faltan? Barata sabe. Y Barata lo va a contar. ¿Dónde los puso? ¿En qué cuentas? Evidentemente no los puso en una cuenta que dice Alan García Pérez, ¿no? Alan Ludwig Gabriel García Pérez con DNI. No lo va a poner ahí, pues. O sea, García puede haber perdido el toque, pero no tanto, ¿no? Entonces, va a contar dónde está, cómo la puso. Va a contar que evidentemente estos señores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que están todos presos desde enero del año pasado, ya van a cumplir 2 años presos, no son pues los verdaderos beneficiarios de estos dineros, etcétera, etcétera. Y luego viene el caso de Keiko Fujimori. El caso de Keiko Fujimori que tiene hoy ramificaciones mucho más largas e insospechadas, dado que ayer su bancada insistió en aprobar el proyecto. No aprobaron la reconsideración, va a insistir en aprobar el proyecto de ley que regula un nuevo tipo penal de enriquecimiento ilícito que en realidad disfraza un lavado de activos atenuado para partidos políticos. ¿Por qué tanta desesperación por sacar esto? Bueno, también se abren muchas sospechas. ¿Qué más nos van a decir desde Brasil? Bueno, que probablemente los 4 contratos más importantes no son los únicos contratos donde se ha coimeado. Recuerden ustedes que Odebrecht tiene presencia en el Perú desde 1979, desde fines del gobierno militar, pasando por el gobierno de Belaúnde, el primer gobierno de García, el segundo gobierno de García, Toledo, ¿no es cierto?, Humala y Kuczynski finalmente en una relación previa, no la de su actual gobierno, la de su acabado gobierno, sino una relación previa. Más todo el Congreso, más gobiernos regionales. Hay varias cosas que no se han dicho. Acuérdense ustedes que el alcalde de Lima es a su vez presidente regional. Susana Villarán está complicada en una investigación, pero de Castañeda no sabemos nada. Nada. Y entonces vamos a tener muchísima información en la medida en que esas diligencias finalmente se realicen. Pero con un Chávarri, ¿no es cierto?, que quiere deshacerse de Vela y que no le da ni oficina, y nos hemos enterado que hace 45 días no le dan las llaves de la oficina. Ya pues, es una mezquindad, pues ya, en fin. Pero obviamente, de aquí a la quincena de enero, el imperio contraataca, como ustedes como comprenderán. O sea, no se van a quedar así mancos. Las consecuencias devastadoras ya las están sintiendo hoy. Entonces comienzan a atacar. Primer atacante en el ruedo, Alan García. Alan García. Que de verdad que está perdiendo el toque, porque después de que salió a decir que tenía infiltrados informantes en la fiscalía y dijeron eso es delito, se ha tenido que rectificar por primera vez en su vida. Alan García no se rectifica nunca. No, es que en realidad me refiero a un pobre hombre trabajador que llegó a la casa de mi abogado a contarle de manera anónima, yo no estaba en el Perú, no sé nada. Mentiroso, si dijo informantes en la puerta de su casa. Muy bien. Retiro el término. Ya lo dijo, ¿cómo lo va a retirar? Es delito, se llama obstrucción de la justicia. Lo confesó. En la puerta de su casa, no tenía una pistola delante, nadie lo coaccionó, confesó un delito. Han debido llamar inmediatamente a la policía. Flagrancia, señor, pase adelante, enmarrocado se lo llevan. ¿Por qué creen ustedes que rectificó? Porque es delito, pues. Y además yo les he dicho varias veces, ¿no? Si yo fuera su abogado, renuncio. Esa defensa es una pesadilla. Cada vez que este hombre agarra micro, mete la pata, ¿no?
Obviamente todo el show del chuponeo no se lo cree pues ni él. Ayer estuvo en fiscalía, no quiso ir a la primera citación, ha ido a la segunda. Entonces lo miras y dices, ¿de qué habla? Dice que ahora ya no hay pruebas. Ya, es muy difícil que existan pruebas. Nadie lo chuponeó nunca. No es necesario. Él agarra un micrófono y solito se condena. ¿Para qué lo vas a chuponear? En fin. Pero Pedro Cateriano, exministro de Defensa y expresidente del Consejo de Ministros, se tomó el trabajo que pocos peruanos se han tomado de ir a Uruguay a conversar con las personas que él conoce, porque conoce a algunas personas como pasa en este mundo, con algunos periodistas que conoce, tuvo mucha acogida, lo invitaron a todos los programas políticos en Montevideo y les explicó lo que además lanzó su libro Planeta en Montevideo, que tú arrasó en ventas, pues evidentemente todo el mundo quería conocer la historia de Alan García, y al señor García no le dieron el famoso asilo. Y el señor García es un hombre vengativo, pero es un hombre cobarde, ¿eh? O sea, se esconde en una embajada, así que no hay mucho que temer, pero es un hombre vengativo. Entonces decidió este fin de semana que había encontrado ahora sí la forma de destruir a Cateriano. El satélite. El satélite. Entonces contrata con Panorama, porque discúlpenme, ya esto es un descaro desde hace muchísimos años lo que hace Panorama, un reportaje, ya que Rosana Cueva me saque 20 minutos insultándome, ya lo hizo antes con las famosas agendas de Nadine, me da lo mismo, porque quedó demostrado que yo tenía razón y ella no, por enésima vez, yo no tengo la culpa de que sea picona. Entonces ahora resulta que el satélite no funciona. No funciona el satélite. Y Cateriano corría con un maletín con 600 millones de euros. Yo no sé qué maletín es ese, el maletín de Por Billy. A ver, tú trata de meter 600 millones de euros en un maletín. De verdad, eso es lo que dice. Eso es lo que dice. O sea, la soledad, no sé qué le pasa al señor García, la falta de pan con chicharrón, no tengo ni idea, ¿ya? Pero estas son las barbaridades que está diciendo, ¿ya? Que durante el gobierno de Humala había un señor Ronald que corría con un maletín con Pedro Cateriano con 600 millones de dólares para comprar un satélite malogrado. Ahora, lo que se olvidó Alan García mencionar es que el satélite, que por supuesto funciona perfectamente para cólera de todos los apristas, que están con Alan, no digo todos, los que están con Alan, funcionan sin ningún problema, se olvidó mencionar que ese satélite se lo han comprado a Francia. Francia, la tierra que lo acogió durante 10 años. ¿Ustedes creen que inteligencia francesa no tiene nada que contarnos sobre las actividades de Alan García en Francia? Yo creo que sí, ¿no? Y dado que se dedica a insultarlos, sería bueno que los franceses nos cuenten, ¿no es cierto?, algunas cositas sobre el buen vivir, el buen pasar que tuvo Alan García en sus tierras. Porque alguna investigación habrán hecho sobre este extranjero que les aterrizó ahí y que tenía un departamentazo y que mandaba a sus hijos a los mejores colegios de Francia. ¿O no? ¿O va a seguir insultando a Francia? El satélite lo vendió Francia al Perú. En un tratado, en un acuerdo, perdón, de gobierno a gobierno. Y pertenece a la compañía Airbus, que no es pues Pichiching Systems, ¿se dan cuenta? Es la compañía Airbus. Muy bien, Pedro Cateriano está con nosotros. Yo les adelanté la mitad del cuento. Gracias, Pedro, por Buenos días, Rosa María. Bueno, Alan García al ataque. Se le ocurrió que esta era una gran idea. Dijo, la estrella de Belén, el satélite, la misma vaina. Sí. Estamos en Navidad, a fregarlos con los satélites. ¿Otra vez? Otra vez, Andrés. Pero mira, quisiera brevemente mencionarte lo que fue este largo proceso, ¿no? Yo en 14 oportunidades, cuando fui ministro de Defensa, concurrí al Parlamento para explicar el proceso de adquisición del satélite en distintas comisiones, fundamentalmente a la de Defensa. Y luego, esta adquisición fue convalidada por el Congreso mediante un tratado ejecutivo internacional. Como todos sabemos, esta es una atribución del presidente de la República que para que tenga plena validez jurídica se requiere que el Parlamento lo vea. Y acá están las votaciones. Cuando se debatió el Tratado Ejecutivo Internacional en la Comisión de Relaciones Exteriores. Así es. No hay ningún voto en contra. Cumple con lo dispuesto en el artículo 57 de la Constitución, por mayoría de los presentes se acuerdan. Ya, archivar lo actuado, votando a favor los señores, tales y tales. Claro, porque esto es cuando estaban discutiendo si es que el tratado no cumplía o sí cumplía. Exacto. Sí cumple. Pero además, no solo
10 de diciembre de 2014. No solo se discutió el tema de fondo, sino Claro. también el de forma, los dos aspectos ampliamente. Ahí la única que se abstuvo fue la señora Salgado. Ya se había discutido el tema si era con proveedor único, si era a dedo, todo lo que decía el señor García. Acá está 2015, la votación Comisión de Constitución. en la y Comisión de Reglamento. Constitución. Entonces, También, el presente dictamen se aprobó por mayoría en la 17ª sesión ordinaria de la Comisión. con la realizada el 9 de novedad junio que de ahí 2015. votó a favor el señor Mulder, Así uno de los es. acusadores, que Acá ya por está. supuesto sabía el rollo, Mauricio el proveedor Mulder de- Bedoya, No. miembro titular de la comisión. Y no hay que olvidar Eso. No, que incluso, eh, escúcheme, Mulder era accesitario y fue a votar. fue a votar a a favor. favor Sí. del satélite. Bueno, pero no solo eso. la no hay influencia que- francesa. No hay que olvidar que se hicieron una serie de acusaciones. Entonces, yo pedí, cuando fui ministro de Defensa, una auditoría que se realizó. Acá está. Órgano de control institucional, auditoría del Ministerio de Defensa, auditoría de cumplimiento, Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, adquisición de un sistema satelital con base terrena bajo la modalidad de gobierno a gobierno. Periodo 1 de julio de 2013 al 31 de julio de 2015. Tomo 1 de 1, imagínense ustedes, tiene hasta tomo. Ya, muy Y bien. bueno, ahí Dice quedó la muy claro conclusión. luego de esta Así es. Dice acá. evaluación que no hubo ningún direccionamiento de Así es. compra. Sobre este direccionamiento, dice, la modalidad de contratación de gobierno a gobierno, conforme se ha indicado, se encuentra prevista en la 30ª disposición complementaria final de la ley tal de presupuesto para el año fiscal 2013, habiéndose realizado la contratación de acuerdo a la directiva tal que regula el proceso de contratación, tal, en CONIDA, etcétera. Es de indicar que en el aspecto relevante se hace mención a la normativa aplicable a la modalidad de contratación de gobierno a gobierno, de la información que consta en el expediente, de la remitida en la denuncia y la obtenida por nuestras indagaciones, no se visualiza el referido direccionamiento. Sin perjuicio de ello, cabe precisar que la modalidad de contratación adoptada es atípica, siendo claro, porque no se compra normalmente gobierno a gobierno. ¿Por Exacto. qué? Porque así no se roba, pues. ¿Se dan cuenta? Es al revés. Cuando se compra de gobierno a gobierno, robar es mucho más difícil, porque tendrían que robar dos gobiernos, ¿se dan cuenta? Tendrían que ponerse de acuerdo los choros de dos gobiernos, es muy complicado. Pero ¿ya? adicionalmente, no hay que olvidar que yo dejé de ser ministro de Defensa y repentinamente para pristas y fujimoristas me convertí en el gran demócrata. Así, claro. Y me dieron un voto de confianza. Sí, me acuerdo. Culminada mi gestión ministerial, en el Congreso se constituyó una comisión investigadora, Así es. en donde se me acusaba de todo, que el buque a vela se iba a hundir, que el satélite no funcionaba, que los aviones no tenían potencia en el motor, de todo. Y en ese contexto, el ministro del Amor, que irresponsablemente nombró Pedro Pablo Kuczynski, pidió una auditoría porque fue ante la Comisión de Defensa a decir que no había, que no se habían realizado los acuerdos de gobierno a gobierno con transparencia. Muy bien. Esa auditoría que no se realizó durante mi gestión, La siguiente. Dice lo siguiente. Como resultado de la acción simultánea, no se ha identificado hechos que puedan afectar la transparencia, probidad, normatividad aplicable y cumplimiento de las metas previstas, las cuales se exponen en el informe adjunto al presente. Esto se lo mandan directamente al señor mayor general FAP Carlos Rodríguez Pajares, jefe institucional de CONIDA. exacto. Ya. Entonces, culminada la auditoría, solicité que este informe sea enviado a la Comisión de Defensa. Por supuesto, en el Congreso, los informes o auditorías de la Contraloría no tienen ningún valor. Ahí lo que pesa es la sabiduría de Mulder o de Becerril. Eso es lo que importa. Los super sabios que controlan el Parlamento determinaron que todo era ilegal, que nada funcionaba, que todo era ilícito. Muy bien. Entonces, con la diligencia de la señora Luciana León, corrieron traslado de esto a la Fiscalía. No, pero primero citaron al embajador francés. Sí, bueno, lo hicieron- insultaron. Fue hicieron una cosa una horrible. serie. Una cosa horrible. Bueno, ya que mencionas el tema de Francia, creo que una persona que ha desempeñado en 2 oportunidades la presidencia de la República, como es el caso de Alan García, debería ser prudente al momento de decir que esta adquisición es un robo. Claro. No hay que olvidar
que en esta adquisición participa el gobierno de Francia mediante un acuerdo de gobierno a gobierno. La Dirección General de Armamento del Ministerio de Defensa ha participado en todo el proceso de fabricación del satélite, de supervisión. Entonces, acá no es una acusación cualquiera. El señor García, sabemos que para defender su pellejo no tiene inconveniente en acusar al país en el extranjero, diciendo que hay persecución política, y ahora vemos que de la persecución política pasa al robo. Pero en fin, yo naturalmente concurrí a todas las diligencias que presidía mi exalumna Luciana León. Y ella dijo, sí, es culpable, vaya a fiscalía. Bueno, todo es pésimo, todo es un desastre. Vaya y bueno, fiscalía. poco a poco los casos se han ido archivando. En la fiscalía. En la fiscalía. Pero específicamente, en el satélite. caso del satélite, Acá está. este fiscal no lo controlaban ellos, pues. bueno, fue un largo proceso. Naturalmente acá ningún funcionario o exfuncionario del Ministerio de Defensa, ningún exfuncionario de la Fuerza Aérea, ni quien habla, interpuso una acción de amparo para evitar, nadie alegó persecución política. Soportamos el maltrato a lo largo del tiempo en la Comisión de Defensa. Obviamente las acusaciones eran públicas, pero cuando nos citaban a nosotros, las sesiones eran reservadas. Entonces la opinión pública no tenía la oportunidad de escuchar las justificaciones técnicas de los oficiales de la FAP, de los funcionarios del ministerio, etcétera. ¿Qué ocurre? La anterior resolución, yo te la envié, Rosa María. Claro. Esta es simplemente la otra que confirma. La segunda. Exacto. Miren, esto ya es segunda instancia de la fiscalía. Esto se llama cosa decidida. El señor fiscal superior dice acá claramente que no va a formular ni continuar con la investigación preparatoria contra el exministro, que es el Balaquidi, contra Dante, el excomandante general de la Fuerza Aérea, claro, el expresidente del CONIDA, exactamente. No, nada, ni Michi. Pero acá ya no está ni siquiera. Ah, sí, y otros, dice, está también Pedro Cateriano. No, yo ahí estuve en calidad de testigo. De testigo. Porque ¿qué cosa es lo que ha hecho el Parlamento? Me ha rellenado de acusaciones y denuncias. Claro. En este caso, el informe apenas lo aprobó, lo envió a la Fiscalía. Entonces la Fiscalía hizo la investigación, pensando, ¿no es cierto?, que acá iban a haber o 24 millones de dólares o 20 millones de dólares. Claro. Cifra que es muy conocida en los ambientes del APRA y de Fuerza Popular, en donde 24 millones y 20 millones son cifras mágicas. Pero acá no han encontrado ni van a encontrar. Es divertido, porque dice, declarar infundado, ¿no es cierto?, el requerimiento de elevación de actuados, o sea, por el procurador, y confirmar la disposición del fiscal de abajo. O sea, dos fiscales le han dicho al Congreso, no uno, dos. Le han dicho, señor, no hay nada que investigar sobre este tema. Nada. García, me estás escuchando, pero me escuchas todas las mañanas. Tu vecino de la otra cuadra dice que no hay nada, no tiene nada, como Augusto Ferrando. Nos vamos a la pausa. Bueno, yo no digo, lo dice la Fiscalía, ratifica dos lo que siempre fiscales, dije. O sea, el fiscal primero y el que, igualito como hicieron con Peláez, pero mejor, ¿no? Bien hechecito, ¿no? Dos fiscales dicen en lo del satélite no hay nada. Ahora, vamos a regresar para hablar del satélite. ¿Para qué sirve el satélite famoso? Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios conversa con el doctor Pedro Cateriano. Vamos a una pausa para hablar de la parte bonita y después regresamos a la parte fea, porque esto, me acabo de enterar que tiene una cola pero bien grande, ¿eh? Donde Verónica Mendoza, que la quieren meter en esto. O sea, ya prácticamente Verónica Mendoza compró el satélite. Pero en fin, vamos a regresar a eso. Primero, ¿para qué sirve este satélite? Bueno, para empezar, modestamente yo debo señalar que no soy un técnico en la materia. No importa. Porque el día de ayer hemos apreciado a un súper sabio en la materia, un perito en materia satelital de siglas AG. Hablaba, perito, ya. El satélite geoestacional, el satélite comunicación. Por supuesto, no entendía las diferencias de los satélites. Pero ayer pontificó. Y ayer, dicho sea de paso,
el diario El Comercio presentó a un experto en materia satelital Sí. que Tenía conflicto de interés. que no dijo, lamentablemente, el diario El Comercio, que tenía intereses, que tuvo intereses en el concurso que se realizó. ¿Por qué razón? Porque formaba parte de la propuesta del gobierno británico y la empresa Sarrey. Que perdió. Y además denunció a todos los funcionarios ante la fiscalía y su denuncia no fue archivada. Claro. Tampoco menciona eso el señor Garrido. No, ahora, perdón, su denuncia fue archivada. la denuncia de Santisteban contra nosotros en la fiscalía fue archivada. Por eso. Que fue el argumento, además, él fue la persona que alimentó al fujiaprismo en el Congreso en esta materia. Hay que decir una cosa, normalmente los perdedores, lamentablemente, en licitaciones públicas, cometen este tipo de barbaridades. Denuncian a todo el mundo porque perdieron. Cuando a nosotros como periodistas muchas veces nos traen el postor perdedor una denuncia. Yo de entrada, si eres el postor perdedor no puedes denunciar, pues porque eres el postor perdedor. Salvo que sea algo manifiestamente grotesco, ¿no? Entonces, en este caso ya tenemos un postor perdedor que es el experto del comercio. Tenemos un expresidente que es experto en satélites. Por ahí podríamos preguntarle a uno de verdad. Entonces, estos expertos dicen que el satélite no funciona, no sirve, que el satélite, es decir, que está orbitando en el espacio, tiene una falla en el ente. ¿En el ente? Así, ayer un periódico ¿En el ente? ha señalado eso. Se han trepado arriba. Y seguramente ¿Cómo pensó hicieron? como inicialmente la congresista Luciana León dijo que iban a realizar una inspección. ¿Se Ocular. acuerdan? Ocular. Cuando el diario La República publicó esa caricatura, ¿no? Que la señora Luciana León, otra experta en materia de defensa y ya Inspección en materia ocular. digo que va a ser Me una lanza inspección. en un cuenta al espacio. Entonces, bueno, mire, si Alan García quiere hacer una inspección ocular, acá hay varios que no nos oponemos, ¿eh? Que lo van a invitar. Lo metan a un cuenta y lo lancen al espacio, pues, si quieren ir a acá ver una el satélite. inspección ocular del pero satélite. dejemos de lado los conocimientos de García y de este experto del comercio con evidentes conflictos de intereses para señalar lo siguiente. El organismo competente, quien opera el satélite, es CONIDA. Que pertenece a la FAP. Que es un organismo adscrito al Ministerio de Defensa y que es manejado por oficiales de la FAP. Así, de la son los que Fuerza tienen Aérea. experiencia, que han sido Exacto. entrenados para eso. Entonces, CONIDA señala que el satélite viene operando de manera normal, es decir, que no existe la grave falla técnica, Ni que el el ente no funciona. No, lo ha señalado eso CONIDA. Entonces, ¿qué peso puede tener la opinión de política y jurídica de un exministro de Defensa? Nada, ni la mía, ni Nada. la suya, ni la de Alan García, ni la de Lo que Luciana León, prima ni- es, lo que debería primar Ah. es el sentido común. Claro. Si Conida dice que sí funciona, ¿quién? Si los expertos, los que conocen efectivamente de materia satelital, los que vienen operando el Satélite. Perusat 1, dicen que funciona y opera bien, ¿por qué razón tenemos que creerle al señor Alan García, al señor Santisteban y a la serie de seguidores que tienen que repiten lo que ellos pontifican? Ahora, ¿cuál ha sido el problema? Porque algún problema ha habido. Bueno, a ver. ¿Qué le han explicado? De lo que le ha escuchado. Obviamente, Rosa María, yo ya hace años O sea, que no los- tengo la Entiendo. versión oficial, Claro. porque no soy ministro de Defensa, no tengo acceso directo Claro. ni al jefe del CONIDA, ni a los viceministros, ni a los oficiales. ¿Qué cosa es lo que extraoficialmente conozco? El Perú, a raíz del lanzamiento de su satélite, entra a una especie de club privilegiado de países que cuentan con esta clase de satélites. Y se inicia una etapa que nunca habíamos pensado, que otros países Nos compren imágenes. suscriban convenios Así internacionales es. para intercambio de imágenes. Uno de esos países es Corea del Sur. Cuando Perusat 1 orbita encima del territorio Coreano. que los coreanos señalen, Les compras. CONIDA, a través de nuestras
Claro. de nuestro satélite, toma las imágenes. Ojo, hay que señalar que el satélite no es que toma la imagen como una cámara fotográfica y la manda. No. El procesamiento de la imagen se hace en la base satelital. En el Perú. En el Perú, obviamente, Claro. o aquel lugar que tenga acceso A ese a satélite. ese satélite. Entonces, CONIDA le envía estas imágenes satelitales a Corea. Corea analiza las imágenes y encuentra que en un determinado grupo de imágenes Tienen una discrepancia. de lo que se denominan los píxeles, Ya. ¿no? Que van formando Exactamente. la imagen satelital, que no es como una fotografía, como la gente cree. Es algo tecnológicamente, así como el manejo del satélite es tecnológicamente sofisticado, por decirlo Claro. claramente. Es muy sofisticado el manejo de De un un satélite. satélite. Es decir, lo cambias un día para que orbite por un lugar, por otro. Al momento en que Tienes un tiene un ángulo en la- movimiento, hay que hacer calibraciones de lente, la temperatura, tienen sistemas para evitar obstáculos en el espacio. O sea, no es tan fácil como Mulder y Becerril creen. Bueno. Que cogen un celular y toman la foto con su iPhone. No, señor Mulder, no, señor Becerril. Eso implica estudios, realizar investigaciones. Y bueno, no la hace pues esta investigación, este trabajo, una empresita de sabor nacional, o una pyme, no, es una super empresa que no solamente se dedica a la fabricación de satélites, sino también de aviones. Airbus. La industria aeronáutica es una de las potencias mundiales. Así es, usted sube normalmente en un Boeing o un Airbus en el Perú. O sea, esos son los aviones que usted toma todos los días para volar. Entonces, para el fujiaprismo, Airbus, aparentemente, Es una en sus criterios, es una en pyme. en el pensamiento guía de Alan García, es una empresa chicha. Claro. ¿No? Airbus. Airbus, como las combis Claro. que usan ellos en campaña electoral, ¿no? Claro. Ahora, Entonces, perdón, ¿qué pasó con Corea? Que había un bueno, problema con termino, los píxeles. cierro paréntesis. Corea advierte en unas imágenes un problema De pixelación. el término técnico No lo sabemos. no lo domino. Las remite con un comentario a CONIDA. A CONIDA. CONIDA Revisa. toma conocimiento, revisa y envía una carta a Airbus. Ya. Esto está dentro del proceso de garantía Así hasta es. el 2020. No es cierto, por lo tanto, Que no lo hay que dice que garantía. no hay garantía. No, acá, aparte del soporte técnico permanentemente de Airbus, Ajá. hay también un apoyo del gobierno Francés. francés. No hay que olvidar, porque esto no se menciona, que cuando nosotros firmamos el acuerdo de gobierno a gobierno y se concreta la operación, contamos además con el soporte, con la ayuda de los satélites franceses. Cuando los satélites franceses, que no son de Peruano. propiedad nuestra, orbitan encima del territorio peruano, también podemos descargar toda la información. pedir imágenes. Imágenes. Nos toman las imágenes y nos las envían. Entonces, que es una de las ventajas de este acuerdo de gobierno a gobierno. Claro. Entonces, a raíz de esto, se presenta esta discrepancia con los píxeles, le piden a Airbus que corrija y seguramente Airbus bueno. corrige y ya está. Y obviamente se trata de un problema que descubren luego de un análisis que hacen ellos En Corea del en Sur. la base satelital, no en el satélite, no en el espacio, no en la estructura que está orbitando, como dicen los super sabios de nuestra cultura satelital nacional. Qué bárbaro. Y es un problema en el software. Aparentemente eso es lo que ha ocurrido. Ya Eso- CONIDA, no lo digo yo, ha señalado que tema técnico ha sido superado. Y bueno, como comprenderás, en una operación de estas hay procesos de supervisión, Claro. de mantenimiento de equipos. Ahora, ¿qué le ha dado hasta ahora? En 2 años yo entiendo que el satélite ya se pagó. Exacto. A ver, expliquemos eso para que el público lo entienda. El satélite, bueno, antes el Perú No tenía imagen ni satélite. satélite propio y por lo tanto las distintas Dependencias del Estado tenían que adquirir estas imágenes satelitales a proveedores extranjeros. Y esto
Tiene un costo. significó un costo. Entonces, a raíz de el uso propio del satélite, la versión oficial de CONIDA, no solo por los servicios que se prestan a distintos organismos del Estado, Claro. sino también a raíz de estos convenios que tenemos ahora con países extranjeros, Ajá. porque no solo Corea, Ah. hay otros países de la región Que nos piden. también nos están pidiendo Imagen. imágenes satelitales. Entonces, ya según CONIDA, el satélite se habría pagado. En 2 años. O sea, imagínense ustedes la inversión. No solamente por lo que ya no tienes que pagar afuera, sino por lo que estás vendiendo en servicios. Entonces, yo no veo cuál es el robo, porque por el contrario se ha pagado. Ahora, este satélite sirve para georreferenciar. No, ese es los satélites geotérmicos Ajá. son para analizar fenómenos meteorológicos. Ok, las para- corrientes de las nubes, los procesos de lluvias, y esos satélites tienen una distancia más alta y tienen y son Carísimos. y solo lo tienen las potencias, no es como dice el señor García. Este es un satélite de observación terrestre Ya. con una resolución submétrica. Entonces, así como existe el A, B, C y D Ajá. en cualquier colegio, también existe el A, B, C y D en materia satelital. Un satélite comunicacional no puede tomar imágenes. Un satélite de observación no puede transmitir comunicaciones. Claro. Son operados, fabricados con distintos Propósitos. objetivos y propósitos. Claro. Entonces, acá muy fácilmente uno puede decir, el satélite que fabricó la universidad tal. Claro. No es lo mismo, pues. Pero ese satélite, ¿cuánto tiempo de vida tiene? ¿Cuánto? Claro, es qué comunicacional, tecnología? es educativo. No, ¿y qué tecnología? Acá estamos hablando de una tecnología sofisticada. Entonces, el satélite además... Lo que nos permite es tomar fotos para ver, imágenes, el estado de la cuestión. Por ejemplo, si usted quiere hacer una carretera, ¿no es cierto? Se nos están cayendo los satélites encima, las piñas del árbol caen sobre nosotros. Bueno, nos están tirando, Alan García está temblando en su casa. ¡Ah! Nuestro árbol tiembla. Bueno, lo que quieren, indudablemente, y ayer lo señalaba con algo de humor los fujiapristas, es que el satélite que Perusat 1 explote, ¿no? Eso Claro, es lo que realmente les encantaría. quieren para Pero festejar. ya se pagó, así que piña. Bueno, pero aparte de eso, el tema es el siguiente. O sea, si tenemos este satélite, y por ejemplo, el Ministerio de Transportes quiere hacer una carretera, para lo que sirve es para que se examine, ¿no es cierto? Tenemos todos los accidentes geográficos que hay por donde va a ir la carretera. Exacto. Antes tenías que comprar las imágenes. Si el Ministerio de Agricultura quiere hacer un canal, modificar, ¿no es cierto?, una represa, estas imágenes te permiten saber por dónde vas. Pero además, por ejemplo, llega la precisión a analizar el tipo de tierra que hay. Claro, porque es submétrico. Y tiene unas características que permiten adoptar medidas para Claro. proyectos con conocimiento de causa. Claro, ya el presidente regional de Cajamarca, el señor Mesías Gerada, de Acción Popular, ha dicho que por favor le avisen porque él va a usar todas las imágenes que necesita para sus obras. Bueno, y naturalmente creo que hay que elogiar este anuncio porque, por ejemplo, todos los alcaldes de las distintas zonas del Perú podrían emplear las imágenes satelitales para hacer sus catastros. Lógico, para eso sirve. Exactamente. Por ejemplo, muchas ciudades, la mayoría diría yo, no tienen catastros. Esto es como Google Maps, señores, pero más chiquito, o sea, más al metro, ¿no? Y además que permite esa facilidad con información actualizada, porque claro, ayer el señor García decía Google, recurría a Google, ¿no? Que era más barato ir a Google. No, Pero pues, claro. es de hace 2 años la foto. Y además no hace una actualización. Claro, el satélite pasa por el Perú cada 2 veces en la mañana y 2 veces en la noche. tarde, claro. Además tenemos, para casos de emergencia, el soporte de los satélites franceses. Claro, o que sea, son imagínense 5 o ustedes 6. que Y hubiera- ahora, que hubiera un gran terremoto y se produce un enorme derrumbe sobre un pueblo y no se puede llegar. Entonces el satélite manda la foto para saber por dónde ha pasado la avalancha y tú qué decisiones tomar para el rescate. Todas esas cosas te las puede dar. y ahora
Además, tenemos el convenio que permitiría solicitar ayuda para que en una emergencia los satélites coreanos también puedan apoyar al Perú. Es decir, Lógico. Eso hay una comunidad. hay una comunidad de la cual estamos participando y claro, como ocurrió con los aviones de entrenamiento que iniciamos los aviones KT-1P, procesos para intentar venderle a Ecuador y a Paraguay, esos procesos se cayeron lógicamente con las investigaciones de Luciana León y compañía. Ya a nadie le interesa eso. Estas acusaciones irresponsables dañan la imagen de Conida en el exterior porque generan, claro, dudas. el que sabe Claro. toma plena conciencia de lo ridículo y del desconocimiento de Ahora, las hay que personas decir una pueden... cosa. ¿Quién fue el presidente anterior a que, digamos, usted fuera primer ministro? El señor García. ¿Por qué no compró un satélite él? ¿Por qué él no compró los aviones que necesitaba el Perú? ¿Cómo encontraron a la Fuerza Armada? ¿O por qué no construyó el buque a vela que la Marina lo reclamó durante casi 100 años? Ese no es problema mío. Además estaba tapado de plata. Sí. Plata no faltaba cuando estaba el presidente. Nunca se tributó tanto. La minería nunca tributó tanto como durante el gobierno de García. Porque los precios minerales volaban. Entonces yo no entiendo, la verdad. Pero bueno, vamos a ir al tuit de García después de la pausa. ¿Ya? Porque acá dice, robo estratosférico. Satélite de 600 millones no sirve. Fue comprado a dedo por Cateriano y Ronald Barrientos, que según las agendas de NH, viajó el 2009 con una maleta Basilea suiza. Ya regresamos para contarles la historia de este tuit que es tan graciosa. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios conversa con el doctor Pedro Cateriano, ex primer ministro. Bueno, vamos con el tuit de García de ayer. Robo estratosférico. O sea, acusa que han robado. No hay una prueba del robo. Usted ya me enseñó 3 investigaciones fiscales. No hay robo. Muy bien. Eso ya está descartado. Ahora, satélite de 600 millones de dólares. ¿Costó 600 millones? No, pero el la robo, primera robo, parte. Robo. Mire, en el caso de la línea del tren eléctrico, hay 24 millones de dólares de sobornos que se pagaron durante el gobierno del expresidente García. Yo no me he atrevido a señalar que él fue coimeado. Hay indicios, pero yo no puedo atrever como hombre de derecho. Eso lo determinarán los fiscales y jueces peruanos si de esos 14 millones de dólares que todavía no se sabe a quién asignó Odebrecht de los 20, han ido o no. Pero acá temerariamente no solo acusa de robo de una manera arbitraria e injusta a los funcionarios. Pero vamos a ir poco a poco. Sí. Satélite de 600 millones. ¿Costó 600 millones? No costó 600 millones. Además, confunden el precio del satélite con todo el proyecto. No hay que olvidar que en Punta Lobos se ha construido una base satelital moderna. La gente, el ciudadano común y corriente, no ha tenido la oportunidad de ver la base, la modernidad, la tecnología de punta, la construcción moderna y los equipos tecnológicos que tiene. Claro. Todo eso formó parte de un paquete. Muy bien. ¿No? Entonces, no solamente es falso lo que afirma, sino que es temerario. Porque, repito, en este proceso, que fue un acuerdo de gobierno a gobierno, también participó la República Francesa. Y tan alegremente no se le puede imputar a un gobierno extranjero con el cual tenemos sólidas relaciones internacionales de haber, de alguna manera, según el expresidente García, haber sido cómplices de un robo, ¿no? A ver, entonces no hay robo, el satélite no vale 600 millones. Luego no sirve. Sí sirve, pues, si Conida está diciendo que sirve. Bueno, que es, repito, el organismo competente. Ni hay robo, ni costó 600 millones y sí sirve. Ya. Y la operación fue además legal. Muy bien. Sí, fue comprado a dedo por Cateriano.
Esa afirmación que repitieron durante años los fujiapristas fue desterrada, dejada de lado, por las dos auditorías que he mencionado al comienzo, Más el convenio aprobado por el Congreso, el que más vota la Mulder. convalidación y además por la Fiscalía. Y por la Fiscalía. Bueno, no fue comprado a dedo por Cateriano. Así Muy es. bien. ¿Quién es Ronald Barrientos? Ronald Barrientos es un técnico peruano que durante años vivió en Francia, tiene maestrías en la materia y que una vez que ganó Airbus y El la gobierno propuesta francesa, El concurso. el concurso, se tuvo que preparar un equipo para la segunda etapa que era la del implementación. proceso, que era la ejecución del proyecto. Muy bien. Y este señor es un técnico civil. Es un técnico civil, no es una persona que participó en el proceso de compra, como Del temerariamente también Ya. señala Ahora, García. ¿por qué lo señala García? Y esto es interesante, el doctor acá Cateriano no lo va a decir porque es un caballero, pero yo lo voy a decir. Este señor Ronald Barrientos era una pareja de, en ese entonces, Verónica Mendoza. Como puede tener una señora los enamorados que le dé la gana. Nadie se mete con las parejas del señor Alan García, él no debería meterse con las parejas de Verónica Mendoza. Obviamente no la menciona, pero lo que quiere es meterla. ¿Ok? Y señala, el satélite se compra en el año 2013. Inicia todo el 13. proceso, sí. 13 se inicia el proceso. Se Muy culmina, bien. sí. Se culmina, perdón. Este señor Ronald, al que él asigna el apellido Barrientos y señala y pone, es muy idiota, pero tengo que contarle, pues. Saca una foto de la agenda de Nadine Heredia del 27 de julio del 2009. La agenda dice Ronald, nada más. No dice Ronald Barrientos, no dice nada más. Ustedes saben perfectamente que en esa época Verónica Mendoza trabajaba dentro del Partido Nacionalista, año 2009. Y dice 500 millones de dólares. No, son 500 euros. 500, no 500 millones, no 500.000, 500. Ronald, 500. La maleta costó 150, claro, 150 euros. Pasaje París-Basilea, 323 euros. Parking, 13 euros. Total, 508 euros. Son los viáticos del señor Ronald, que repito, no sabemos si se apellida Barrientos, pero supongamos que sí, porque era pareja de la señora Verónica Mendoza, era nacionalista, trabajaba en el entorno de el señor y vivía en París en el 2009. Fue en una comisión encargado por el nacionalismo a Basilea y estos son sus gastos, ¿no? Le dieron 500 euros de viáticos, más su maletita, más su viaje, más su parking, eso le sumó. ¿Qué miércoles tiene que ver esto con la compra de un satélite? ¿No? El señor dice, Ronald Barrientos compró a dedo el satélite con Cateriano, que según las agendas de Nadine, viajó el 2009 con una maleta a Basilea. ¿Y con qué quería que viaje? Con una bolsa de plástico. O sea, Bueno, las personas viajan con maletas. Como comprenderá Rosa María, yo no tengo nada que ver, Yo no sé. conozco el antecedente De este del señor. año 2009, con notoria anterioridad al proceso. No, Lo era- que, además, lo que sí pero, es... pero miren lo ridículo que es. El señor Barrientos viajó con una maleta que costó 150 euros, costó la maleta, pues compró una maleta en Europa. El señor vivía en París. Le encargan ir a Basilea y está rindiendo sus gastos y la señora Nadine Heredia copia los gastos del señor, porque incluye el parking de 13 euros. No hacer un parking de 13 millones de euros, pues. Ni que fuera parking de oro. ¿Verdad? No, pasaje, dice aquí. París, Basilea, 323 euros lo que vale. La maleta 150, vale la maleta. Viáticos, 500 euros, sí, pues porque 3 noches de hotel, eso es lo que más o menos te vale en Europa. ¿Ya? Esta estupidez apuntada en la libreta de Nadine Heredia, que es una estupidez, según García, es la prueba de que Ronald viajó con una maleta a Basilea. ¿Y con qué miércoles iba a viajar? Es como, Ronald viajó con zapatos a Basilea y llevó sus calzoncillos, sus camisas y su corbata. Caracho, y qué bárbaro, ¿no? Es que no se puede ser tan idiota. ¿Qué le pasa a este señor? Ya dijo la semana pasada que tenía informantes dentro de la fiscalía y casi se lo llevan preso. Y ahora acusa a una persona de viajar con maleta. No con maleta de dinero, tarao, con maleta.
A ver, Además, no participa. A ver, de nuevo, no hay ningún robo. El satélite no costó 600 millones. El satélite sí sirve. El satélite no fue comprado a dedo, sino por un concurso internacional. El señor Ronald Barrientos no participó en el concurso. En el proceso de compra, en ningún pues, momento. Y el señor viaja con maleta. Ahora, ya este es un tema que tendrá que aclarar el señor Barrientos con el señor García, porque según Barrientos tampoco viajó a Basilea. Entonces, así es una afirmación o deducción que se puede, Claro, pero que surge de compra una maleta. que en realidad esta mención, como tú lo mencionas... Debe ser que le cobran más en el ticket por la maleta, puede ser. No lo sé, pero eso ocurrió el 2009, no tiene nada que ver. Nada que ver con el satélite. Ya el señor Barrientos tendrá que aclararlo, él dice que no. Lo que es evidente es que García quiere meter a Verónica Mendoza en esto. Así es, este es un golpe político bajo pues, contra Verónica Mendoza. Claro. El señor Barrientos tiene ese expertise, fue seleccionado por el Concitec, participó luego en el proceso de la ejecución del proyecto, del control de calidad. Cambió el gobierno y el ministro Lamor y PPK en ese contexto de las ofrendas, como tú señalabas, ante el fujiaprismo, lo sacaron. Y hoy día, y lamentablemente sacaron a muchos técnicos que fueron a prepararse a Francia, solamente por el pánico que el gobierno de PPK le tenía al fujiaprismo. Entonces, por ejemplo, el coronel Barrueto, que ha sido un excelente oficial en la Fuerza Aérea, su carrera fue perjudicada por razones políticas, por ajuste de cuentas políticas del señor Alan García y de la señora Keiko Fujimori. Todo esto comienza con la pataleta de la derrota electoral de Keiko Fujimori, porque no te explicas cómo hasta julio yo era el demócrata, el gran primer ministro, ¿no? Claro, ya se había comprado satélites, se había comprado todo, me habían dado el voto de confianza, me recibieron en sus locales, yo ¿no? Acabó y me declararon la guerra. Entonces, lo menciono porque creo que hay que hacer una evaluación también del contexto de lo que aconteció, ¿no? Ahora, ¿qué le pasa a García? Porque en realidad ha perdido el toque, no puede ser de verdad, tan tonto. O sea, ni hay robo, ni costó 600 millones. Sí sirve. Estoy leyendo su tuit. No fue comprado a dedo, mucho menos por el señor Barrientos. Las agendas de la indican que viajó con una maleta. Es lo que dice el tuit. Sí, pues ni que viajara a Calato. O sea, no. ¿Qué le pasa a este señor? ¿Qué ganas? Lo que sucede es que lo que viene de Brasil debe ser complicado, ¿no? Bueno, y en realidad lo que debemos preguntarnos es ¿qué valor tiene la palabra de Alan García? Una persona que convocó a la prensa a raíz de la orden de impedimento de salida del país que le dictó el juez Sánchez y dijo que se iba a quedar para afrontar la investigación en el Perú por los 18 meses. Y que en horas huyó de la acción de la justicia para pedir un asilo a la Embajada de Uruguay. No, su credibilidad es mínima. Y acusando internacionalmente al Perú de algo que ciertamente no es cierto. Acá hay un gobierno democrático, no hay persecución política. Para el señor Alan García, que tiene como objetivo fundamental defenderse, no importa los métodos, para él el fin justifica los métodos. Emplear la mentira, tergiversar, dejar de lado la legalidad. Cuando las resoluciones de la Fiscalía o del Poder Judicial benefician a un adversario suyo, como es mi caso, no valen. Claro. Cuando él tiene resoluciones o amparos que lo protegen, se tienen que cumplir sin dudas ni murmuraciones ni con derecho de crítica, ¿no? Bueno, cuando él se reúne 23 veces con Barata, no pasa nada. Cuando yo me he reunido con ministros de defensa en misión oficial, con agendas públicas, hay colusión ilegal y negociación incompatible. Ese es el criterio jurídico por el cual me ha acusado el fujiaprismo. Negociación incompatible. Y cuando involucran al señor Alan García, la señora Bartra lo exime de toda responsabilidad. No lo mencionan. Entonces tenemos que ser coherentes, es decir, aplicar
los mismos principios legales, los mismos criterios jurídicos en todos los casos. Porque esa es la realidad. En un Estado de Derecho, la ley es igual para todos. No como Alan García, que cree que la ley es casi igual para todos, menos para él. Menos ¿no? para él. Ahora, acá me han dicho que por qué usó esa palabra, no puede ser tan idiota este señor. Porque en realidad él nos ha dicho a todos imbéciles. Ese es el, Prueben imbéciles, ¿no? Demuéstrenlo pues imbéciles. ¿Ya? Entonces, estamos en ese nivel. Claro, a los periodistas les he dicho imbéciles. Bueno, pues vamos a seguir en ese nivel gracias al expresidente. Demuéstrenlo pues imbéciles. Y inmediatamente se metió a una embajada, ¿no? Después de demuéstrenlo pues imbéciles. Luego, muy suelto, muy fresco, cuando Uruguay le niega el asilo, él declara ante la prensa que se va a allanar. Bueno, ya los jueces le han aclarado a él y a sus abogados lo que significa el allanamiento en términos judiciales. Pero no, él ahora no concurre al Poder Judicial ni a la Fiscalía por voluntad propia. Él concurre porque no le queda otra salida, porque ha sido acorralado, porque su huida del país Claro, ya fracasó. Y porque seguramente considera, y esto lo ha dicho el propio secretario general del APRA, el congresista trujillano Elías Rodríguez, que mi viaje al Uruguay, o sea, me dan una serie de superpoderes que ciertamente no los tengo. Bueno, pero entonces, no hay mucho mejor. Si analizamos, seguramente esta acusación del supuesto fraude, supuesto robo del satélite, ahora, podría interpretarse como consecuencia de la retribución diplomática por el viaje que hice al Uruguay, ¿no? Por eso siempre hay que contestar. Yo siempre he dicho a todo el mundo, mira, cuando Alan García te insulte, porque insulta, y te ataque, porque ataca, no te quedes callado. De ninguna manera. Jamás. Le han preguntado a Karina Novoa, que fue reportera mía hace muchos años, que es la que hizo el reportaje en Panorama, que está ahí para que quien lo quiera bien. Ana Treyes, que también es reportera, le pregunta, amigo de Panorama, ¿por qué no han llamado a Pedro Cateriano para que dé su versión? Y Karina Novoa dice, no contestó nuestro requerimiento. Bueno, acá el canal de los Schutz, porque hay que hacer un poquito de memoria, me tiene un afecto permanente. Que yo pienso que el origen es que cuando fui viceministro de Justicia, colaboré con el entonces ministro Fernando Olivera en obtener el video en donde Montesinos le daba a Schutz una torre de millones de dólares, 10 millones de dólares, y que los Schutz nunca han devuelto. No, eso sí. Porque es el pago ilícito, ilegal, que entró a las arcas de Panamericana y nunca han devuelto. Y esto lo he dicho, lo he repetido y no voy a cambiar de parecer. Entonces, este canal, a lo largo de los años, mis intervenciones las ha editado malévolamente, ha inventado casos, el caso del audio, de la adulteración del audio, la denuncia de la compra de los aviones italianos, otra denuncia de Panorama, que también fue archivada por la Fiscalía, en doble instancia también, luego de un larguísimo proceso, porque dicho sea de paso, Rosa María, la campaña de demolición es intensiva, pero cuando se archivan los casos, no sale ni en una web. Claro, ¿no? Y ellos son sus propios casos. Y ellos son los que iniciaron estos casos. Claro. Yo me acuerdo que cuando se adquirieron los aviones a Italia, que fue un proceso que no realizó el Ministerio de Defensa. En el caso de la compra del satélite, participo en toda la etapa posterior. Ese fue un CASE, una licitación que hizo la FAP. Ajá. Con criterios técnicos yo defendí naturalmente la compra, el proceso en el Congreso, he defendido en la Fiscalía, y los aviones Spartan son estupendos. Pero la denuncia la hizo Panorama. ¿Ustedes creen que sacó alguna línea, que este caso ha sido archivado? No. Entonces, o sea, con esa línea... El Poder Judicial nos enmendó la plana, perdón, 1000 disculpas, nos equivocamos. No espere eso, Rosana Cueva, jamás pide disculpas. Bueno, ahora, hay que decir una cosa más. En términos de defensa, el programa Panorama reveló la lista, ¿no es cierto?, de personas colaboradores con el ejército en el BRAEM. La poncharon, el ministro, evidentemente su sucesor,
Eso fue durante la gestión de Yaque Balaquive. Exactamente. Presentó una denuncia por traición a la patria porque tú no puedes en un medio de comunicación ponchar los nombres de los colaboradores. Lamentablemente no se puede. ABC te enseñan, yo enseño deontología. Seguridad del Estado no es un principio básico en cualquier democracia, ¿no es cierto? Límite básico a libertad de expresión. Poncharon la lista y la prueba de que no eran informantes era que le decían y le preguntaban, ¿usted es informante? No, señorita, salían corriendo, pobre gente. Tuvieron que mudar a todos los informantes del BRAEM, sacarlos y perder toda la inteligencia del BRAEM. Además los acusaban de ir a discotecas. ¿A dónde van los narcos? Pues no van a misa. ¿Ya? Entonces era toda una operación de inteligencia donde querían probar que el coronel a cargo se tiraba la plata, lo cual era absolutamente falso. Bueno, ese es el problema cuando no se pregunta, cuando te metes en tema de defensa y no preguntas. Entonces, el canal de los Schutz es una herencia del fujimontesinismo que tenemos. Y que nunca ningún político se ha atrevido a reclamar, como yo sí hago, que devuelvan los Schutz los 10 millones de dólares ilícitos que Montesinos ingresó a la caja de Panamericana. Y eso ha tenido un costo político para mí. Ajá. Y es indudable también que desde el retorno al Perú, el canalón de Alan García ha sido y es Panamericana Televisión. Eso es algo, basta revisar lo que ha sido la línea informativa del canal de Panamericana con Alan García, ¿no? Ahora, los tiempos cambian, ya cuando sale lo de Odebrecht, no pueden ocultar lo de Odebrecht, ¿no? O sea, yo recuerdo, y vale la pena mencionarlo ahora, que cuando Odebrecht pierde la licitación durante el gobierno de Humala de la línea 2 del metro y ganan los españoles italianos, ¿quién fue la persona que salía a declarar a los medios de comunicación que los muros se iban a caer, que las estaciones no tenían resistencia a los materiales que estaban empleando, que todo iba a ser una catástrofe? ¿Quién? Alan García. Que en el fondo esa era la defensa de Odebrecht, atacar a los ganadores para tirarse abajo el proceso. Viene el escándalo de Odebrecht y ya Alan García, ni ningún medio menciona esa defensa ardorosa que hizo García ya en el segundo, luego de su gobierno. Interesante, ¿verdad? ¿No? Interesante. Ahora, en este contexto, ¿qué es lo que ocurre? Que hasta ahora el país sigue pagando la consecuencia de las venganzas, de los ajustes de cuentas de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori creyó que cargándose a Kuczynski, que forzando la caída de Kuczynski, la cosa iba a quedar ahí. Y dentro de su estrategia estaba perseguir a Humala, encantado también García, porque hay que señalarlo. El 4% que obtuvo García, porque García no obtuvo el 5%, el 5% lo obtuvo la lista parlamentaria. ¿Cómo había que interpretarlo? Como un repudio a la segunda gestión de Alan García, a sus narcoindultos, a su manejo corrupto del poder del gobierno, porque él ha dicho que no se ha vendido él. Pero lo que sí está absolutamente probado es que los dos gobiernos de Alan García están manchados de corrupción y que en sus dos gobiernos se vendió a la corrupción. Bueno, ¿nos tenemos que ir a la pausa o nos tenemos que despedir ya? Despedir, se nos acabó el programa. Son las 9:10. Me van a disculpar porque he hablado con toda sinceridad, porque yo he sido víctima durante 20 minutos de un vivo de Rosana Cueva insultándome por el tema de las agendas de Nadine, solo por decir la verdad, que ahí no había lavado de activos, que era una lista de donaciones de campaña. Y que obviamente las agendas se las había proporcionado el excongresista Gutiérrez, que además había infiltrado la casa de la señora Heredia con personal doméstico para que le robaran sus bienes. Que eso es, o sea, no estoy mintiendo, esa es la verdad. Ven, y lo escribí en un blog humilde, como esta radio, mi pobre blog, y me dijo, bloguera patética, unos gritos espantosos. Solo por decir eso, yo no sabía que tanto estaba en juego. Pero viendo este tipo de reportajes, evidentemente hay una línea editorial ahí, como tú dices, que hay otras cosas en juego que uno no sabe. Lo que sí me extraña, y para finalizar, ¿no? es... Y además con tan poco conocimiento en temas de defensa, con el antecedente que ya han tenido, que no, yo no le deseo a nadie que lo acusen de una cosa tan grave como esa, pero tú no puedes ponchar la lista, ¿no es cierto?, de inteligencia del ejército en el BRAEM y creer que no puede pasar nada. Es muy irresponsable.
No, lo que- y su denuncia sobre robo, por supuesto, nunca se perdió en los tiempos. Sí, por ¿no? supuesto. Como dices, te denuncian por una cosa, te archivan todo y nunca dicen que se archivó todo. Exacto. Tengo preguntitas, Rosa María. Doctor, ¿usted cree que esto es un distractivo que está haciendo el señor García? Pucha, tendría que incendiar Hay su varias- casa. varias preguntas Tendría que que- incendiar su casa. pues, Bueno, da la impresión, ¿no? Da la impresión. ¿Mm? Y hay otra pregunta recurrente, es si piensa denunciarlo por difamación. Sí, mucha gente pregunta eso. Bueno, yo tengo una práctica. No soy como exministros fujiapristas que viven denunciando a sus rivales políticos. Yo creo que la judicialización de la política no le conviene al país, que los temas políticos se deben solucionar en el ámbito político. A mí me han llenado de denuncias judiciales y parlamentarias los fujiapristas, ex ministros de Alan García. Hay un conocido ministro fujiaprista que me ha llenado a lo largo de estos últimos 5 Eduardo años. Rey, sí, ¿no? Perdón, no sé, su hermano, Rafael Rey. Y todos han sido esos casos archivados, ¿no? Todos los Rafael Rey. ¿Cuántas denuncias Rafael Rey ha puesto? No tengo idea, pero deben ser 12, 14, ¿no? Sí, 12, sí. 14. En la Defensoría, en el Parlamento, en la Fiscalía, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, Pero eso no- forma parte del quehacer, no es mi manera de actuar. Ahora, hay casos en donde se excede la gente, ¿no? Claro. Viola. Y violan el nombre los de derechos, otros. sí. En Entonces- este caso, el caso del satélite, como siempre lo ha señalado, y eso es importante decirlo, hay oficiales de la FAP que son inocentes. Y exfuncionarios del Ministerio de Defensa también, ¿no? Gente Que han con- sufrido un maltrato innecesario. Muchos de ellos han truncado su carrera, Claro. se han visto maltratados. Entonces, eso es inaceptable, ¿no? Y ahí eso excede pues todo, ¿no? O sea, pues se entiende que la política es así, pero ya llega un momento en que dices, bueno, te has excedido, ¿no? Hay límites, sí. Rosa María, te piden que recuerdes al público que va a haber una marcha de apoyo al fiscal. ¿A qué hora y a dónde? A ver, nuestra activista, ¿dónde la marcha? Esta tiene las zapatillas puestas el día entero, o sea que, bueno, me parece muy El bien. viernes, Este el viernes, viernes ¿a dónde? 21, ¿Plaza San Martín? Seguro, Plaza San Martín, 6 de la 6 de la tarde. tarde. Mañana les vamos a dar más datos. Sí, porque la situación está bien complicada. Rosa Bartra ya reconoció que sí, que se ha reunido para hablar de reformas del sistema de justicia. No apuntó su entrada, entró por el ascensor directo, no registró nada, no hubo nada. Y a nada. raíz de esa búsqueda encontraron una reunión del general Donaire con el También, fiscal, ¿no? que se reúne con el fiscal, el general Donaire. Tiene sus cositas, pobrecito, ¿no? Tiene una sentencia que cumplir, el sinvergüenza, y todavía no. Discúlpeme, eso sí es ser sinvergüenza. Te han sentenciado. Tus compañeros de armas están presos. Y Rosa ¿Y tú María, no? esos han sido la clase de acusadores que he tenido, Claro. ¿no? Que después- Donaire ¿Era era acusador? miembro de la comisión, sí, envalentonado, ¿no? Ajá. Y ahora, Roba gasolina. Más roba gasolina, por Dios. Te envían de regalo, este es el calendario de la radio. El que saca calendario de la radio Santa Rosa. Aquí, con Santoral. Con Santo Horaria. Ah. Así nomás no se encuentra. Así no sé, en efecto. Yo tengo hoy Santoral, ¿qué ¿ah? es el día hoy? Hoy ¿Tienes día, hoy? vamos a ver qué santo Sí. es hoy día, ¿ya? A ver, para la curiosidad de todos, hoy día estamos 18 de No. diciembre. No, No, pero este es del próximo año. no importa, porque Ah, el ya. 18 Tiene que siempre... ser, sí. No hay santo el No hay 18. Es San Alan hoy día. Como no hay santo, vamos a San Alan. Hoy día no hay santo. El próximo santo es el 21, que es San Pedro Canicio Presbítero. Ajá. Pero, sí, no. Todavía, qué gracioso, el día 22, ¿ustedes saben qué se celebra la iglesia? El Sermón de Montesinos. Bueno, Qué curioso, ¿ah? Qué curioso. Pero en fin, tenemos santos para todos acá en esta Santoral, ¿ah? Claro, el 12 ha sido la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, pues es una fiesta importante, ¿no es cierto? Y el 13 Santa Lucía Virgen, y el 14 San Juan de la Cruz. Esos son santazos, pues, o sea que ya pues la semana pasada estuvo bien llena, ya esta descansamos un poquito antes de la Navidad. Muchas gracias, porque como digo, con Santoral no se consigue así nomás, esto hay que guardarlo. Así Y que si alguien desea, está en Girón Camaná 158. ah, sí, los que Gracias. quieran comprar el calendario, todo ayuda acá. Acá vendemos rifas, calendario, las firmes, ¿ah? Porque el carro se fue, ¿ah? Acá Ayer no son vino las- la señora emocionada. Ay, se qué llevó bonito. una señora de Pachacamac. ¿Se ganó llevó un carro? Sí, una- pues nosotros tenemos una rifa anual para sostener a la radio
y donde no es como los Fujicocteles, acá sí se entregan Sí, los se premios. entregan los premios. Ya, y un carro que consiguen los padres que les donen, y con eso pues se sostiene la radio. Y se ha vendido muy bien la rifa, gracias a Dios, al final se alcanzó la meta, pero también vendemos calendarios, así que está. ¿Qué dice? Fiscalía informa, urgente, la Fiscalía Suprema Transistoria Especializada de Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo del Fiscal Supremo Jesús Fernández Alarcó, abrió investigación preliminar en contra del Fiscal Superior Abel Concha Caya. Este es el que iba a ser el sucesor de Vela. Pucha, qué enredado todo esto. ¿Eh? Se necesita mapa para entender esta gente. Bueno, muy bien. Nos vemos mañana. Cuídense, chao, Hasta chao. mañana. Gracias. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.